Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio más de nuestro bello podcast. Ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué te estás riendo? No sé, amiga, no sé, todo está bien, todo está excelente. Así de contento estoy por grabar una vez más. Ustedes no saben cuánto tiempo llevamos intentando empezar, ¿ok? Ay, como 10 Anda de minutos. payaso, mi amigo. No sé qué me está pasando, así que prepárense, por favor, porque este episodio va a estar muy Deep. intenso, Sí. muy intenso. Yo creo que es parte del por qué no quieres empezar. Yo ¿Tienes creo que sí, miedo? la resistencia. Exacto, a que algo malo suceda con el episodio. Sí. Pero yo te invito a que me acompañes a escuchar las recomendaciones y el por Te qué puede te servir, sientes así. te puede servir, amigo. Claro Ay, que muchas sí. gracias, me siento más tranquilo ahora, amiga. Podemos comenzar. Pero ¿de qué vamos a hablar? El día de hoy, ay, no sé la actuación. Yael, ¿qué tema elegiste para hoy? El día de hoy vamos a hablar de el miedo al fracaso. Empecemos. Estamos listos, creo. Estamos súper listos. Muy emocionados porque es momento de hablar de uno de los temas, pues que nadie nos pidió, de hecho. Pero que nosotros decidimos traerlo Sí. a la mesa. Bueno, de Sí. hecho no lo decidimos tanto nosotros, lo decidió nuestro señor productor. Así es. Ustedes hagan ahí sus conjeturas y sus conclusiones. No, pero sí esto en honor, ¿verdad? Al señor Sí, productor. teníamos dudas de varios temitas que Sí. traemos por ahí súper interesantes que esperen porque en algún momento van a aparecer en nuestra cartelera. Claro. Pero dijimos, a ver, ¿cuál de estos tres? Y ya él fue el que nos dijo, ¿saben qué? Este Ese. me late. Ándale. Ok, say less. ¿Y Say no sabes more. qué? Vamos a grabar de ese. A mí también me latía mucho, de hecho estaba ahí dentro de como 2, 3 que traíamos, porque le decía a Ricardo, y con esto pues vamos comenzando, ¿verdad? Yo creo que aunque no es algo, o sea, siento que al mismo tiempo que se habla mucho y ahorita está muy en tendencia de que no le tengas miedo a fracasar y los coaches de vida y como que aviéntate y sobre todo que ahorita teníamos una pequeña discusión hablando de que también se está disfrazando mucho ahorita con sí, para que sigas tus metas, tus sueños, libertad financiera, emprendimiento, o sea, sí, pero al mismo tiempo creo que nadie entiende, bueno, no nadie, ¿verdad? Muy poca gente entiende qué implica enfrentarte con el miedo a fracasar. O sea, es algo complicado, no es así como de échale ganas, si tú quieres vas a poder, solamente levántate un día y di lo intentaré, es tu decisión. O sea, no. No. Es como decirle a un depresivo, échale ganas. ¿no? Exactamente. Exactamente lo mismo a un ansioso como take it easy, Sí. tómatelo con calma, o sea, no pasa nada, relájate, nada más fluye, déjalo ir. Es como, no estás entendiendo que esto es un asunto muchísimo más complejo que me limita y que me hace disfuncional. Y cuando hablamos de miedo al fracaso, queremos darle este giro, ¿no? O este enfoque en esta ocasión de ese miedo realmente que nos puede llegar a incapacitar y por lo que es súper importante platicarlo aquí, porque a lo mejor muchos de ustedes que nos están escuchando pueden estar pasando por esto y ni cuenta se han dado. Exacto. Y están sí. bloqueando algún área de su vida por el miedo a fracasar en esa área de su vida. Entonces, pues, espero que con este intro se emocionen. queden. Vayan y le pongan like. Exacto, ¿no? suscríbanse. Y compartan de una vez Exacto, el de una episodio vez. antes de escucharlo. No le tengan Está miedo buenísimo. al éxito. ¡Ah! Sin miedo al éxito, rápido, share. Persigan sus sueños, es fácil. ¿ok? Aviéntalo, es fácil. Relájate nada más y lánzalo. Ay, me encanta. Es que en serio, yo creo que vamos a andar filositos Ay, porque vamos a ver. empezamos hace rato. Estábamos intensos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con algunas cositas que queremos primero que reflexionemos todos juntos, ¿no? Ahorita ya empezamos con esto que creo que es muy importante y que le estamos dando a lo mejor por ahí a varias cuentas, ¿no? O varias personas que a lo mejor tienen este discurso. Pero también es importante que hablemos entonces por qué se está generando, porque yo creo que también es tan complicado para muchas personas el enfrentarse a ese miedo a fracasar. Y platicábamos hace rato, ¿verdad? Que no podemos hablar de este tema sin mencionar que es algo muy cultural, pues. O sea, es algo que está muy inmerso en nuestra sociedad y que como seres humanos es casi como si nos programaran a de verdad temerle al éxito y de verdad temerle a crecer como seres humanos, a buscar algo más allá. Lamentablemente es muy típico de esta sociedad el estar así como que medio aplastándonos y tratar de que evadamos, se puede decir así, fracaso, evitemos el fracaso y sobre todo el error, ¿no? Que están muy como ligados. Entonces, no sé si gustes como comenzar un poquito con eso, amigo. Yo siento que
no, o sea, es que tengo muchas ideas, pero no me quiero adelantar. Entonces, respecto a eso, ¿tú cómo lo ves también? Claro, sí, creo completamente lo mismo, ¿no? Que es un tema, como bien mencionas, muy cultural, que ha venido pasando de generación en generación y que siempre, bueno, no siempre, pero desde hace mucho tiempo, al menos en mi caso muy personal, con el tema de mis papás y de mis abuelos, que afortunadamente alcancé a convivir bastante con ellos, era algo de lo que se hablaba mucho, ¿no? Como el tema del fracaso, como Sí. tratar de no fracasar, tratar de que las cosas siempre te salgan bien, Buscar esa ¿no? seguridad, ¿no? Vete a esa Exacto. zona de confort y seguro donde sabes que vas a perder lo mínimo. Claro, y es esa perspectiva, ¿no? O esa idea que nosotros tenemos, la percepción que tenemos de lo que significa el fracaso. O sea, ¿qué significa el fracaso? Porque es algo que evitamos a toda costa y a veces ni sabemos por qué lo estamos evitando, solo lo asociamos con algo súper negativo. Es algo muy malo. El que tú fracases en la vida, que fracases en una relación amorosa, que lo platicábamos mucho en el tema de el divorcio, ¿no? Porque es tan complicado divorciarnos o sí, ¿no? Claro, Una muchas separación veces, amorosa que aquí lo dejamos, que muchas veces una de las principales cosas que como que se te hace, limita. ajá, te limita o te dificulta es el miedo a que, y fracasé con esto. Asociarlo con el fracaso, ¿no? En el trabajo también nos llegan a despedir o llegamos a renunciar de un trabajo o no renunciamos de trabajos por el miedo a sentirnos fracasados cuando ya estamos siendo fracasados perteneciendo en ese trabajo Exacto. durante años, ¿no? Relaciones, proyectos, en un montón de cosas que puede aplicar este tema. Entonces es importante empezar a cuestionarnos, pues, ¿qué pensamos del fracaso? ¿Es realmente tan malo como dicen? ¿Realmente es algo que nos va a marcar negativamente? Y ¿Mm? yo creo, ¿verdad? Respondiendo a tu pregunta, que pues no es así. Y por eso yo lo asocio también con el error, ¿no? Porque yo creo que el fracaso en sí, y nos basamos en un artículo que les voy a dejar aquí abajito Ujú. para que también ustedes puedan como que profundizar más. Y en esta parte del artículo recuerdo que decía como que, a ver, es que el fracaso viene mucho también de esta parte de nuestra súper dificultad de aceptar que nos equivocamos, ¿no? Ujú. Y siento que a veces como que las personas incluso con un mínimo error ya puede que digan, ok, esto está como súper Ujú. mal y soy una persona fracasada y esto no debería de estar pasando y esto me define, ¿no? Que vamos a ir platicando eso más adelante. Pero, por ejemplo, ¿no? Ahorita que te estaba escuchando, no es solo algo que como que siempre nos dicen, ¿no? Como los papás, los abuelos, los tíos, tías, ¿verdad? Que como que busca esta seguridad Ujú. o que nada salga mal. Éxito, bravo, Sí, sí. fracaso, ay, No, qué pobrecito, mala ¿no? onda, Ujú. sí, ajá. Yo lo veo porque ustedes saben que siempre meto como desde lo que yo veo con los niños, cómo incluso el mismo sistema educativo está diseñado, o sea, cómo no va a estar inmerso en la cultura y en nuestra sociedad Claro. sobre todo con pues, el sistema, ¿no? O sea, nosotros no somos expertos en esto, pero sabemos lo básico, por ejemplo, de que vivimos inmersos en el capitalismo, que eso también, ahí está muy, muy polarizado lo que es el éxito, lo que es el fracaso, y está bien, bien cañón todo ese tema, y no nos vamos a profundizar Pero tanto. está Sí, padrísimo. está Díganos si padrísimo. quieren episodio. Oye, pues no estaría mal, ¿eh? Como Ajá. desde una perspectiva Riqueza, psicológica. pobreza, Sí, sí, sí. tener, no tener. Pero yo hablando aquí del sistema educativo, o sea, nos definen a través de qué tantos errores o no cometemos y nos dan un valor y una posición en la escuela y en tu grupo de iguales, depende qué tanto aciertes o qué tanto te equivoques. Y si te equivocas mucho en vez de que en la escuela nos enseñen a que eso nos va a fortalecer o nos va a hacer aprender más, se supone, ¿verdad? Te lo disfrazan así, la realidad es que te etiqueta y te etiqueta como muchas veces un fracaso. Ujú. Y eso está súper retorcido, eso no es lo que No, está significa bien el intenso. fracaso. Pero nosotros así crecimos, creyendo que entre más errores es un fracaso, por lo tanto evita el error porque no quieres fracasar. Ujú. Y que el fracaso no te va a traer nada bueno más que una etiqueta en nuestra sociedad. Me explico, como en la escuela te etiquetaban como el que no la armaba en las calificaciones, Ujú. ¿sabes? Entonces es como, El cuadro de honor, ¿no? sí, el cuadro, sí. Afortunadamente se usa menos, pero sí hay escuelas que todavía, de que los reconocimientos, las asambleas, los espacios públicos en donde puedas ver Los quiénes diplomas. son los destacados y los que no, El ¿qué? burrito, ¿no? Las Ujú. orejas de burro en la Uy, yéndonos esquina. más atrás. Sí, ¿no? O Sí. sea, es un tema intenso y que también yo lo puedo ver reflejado en el tema del deporte. Ujú, Los que ya nos siguen desde hace un tiempecito saben que yo juego voleibol desde que estaba pues, adolescente, ¿no? Entonces ya tengo bastantes años jugando vóley y es ujú, algo que también puedo captar mucho en el deporte. Es o ganas o pierdes. O ujú. sea, no hay segundo lugar, no hay tercer lugar, no hay plata, bronce, no es oro. Eres el mejor, qué fregón, felicidades. Segundo lugar, como, pues bueno, hay que echarle más ganitas, ¿no? Ujú. Y ya ni se diga si nada más participaste en el torneo y no te trajiste en ningún lugar.
y de repente es un enfoque que tienen mucho los entrenadores más antiguos, ¿no? En el que solo se enfocan en el resultado, que vamos a hablar un poco más adelante de esto, Sí. pero que creo que sí es importante esta percepción de debe de haber más que esto, ¿no? Claro. Debe de haber más que solo ganar o perder en la vida, que solo blanco-negro, ¿no? O sea, hay más, lo hemos dicho en otros episodios, ¿no? Entre el blanco y el negro hay una paleta de grises impresionante, ¿no? Hay Y muchísimas tonalidades colores. de grises que entre este extremo y este extremo tú puedes elegir cuál de los grises te gusta, ¿no? No tiene que ser blanco, no tiene que ser negro, pero en este asunto cultural que tenemos es ganas o pierdes, éxito o fracaso, ¿lo lograste en la vida o no lo lograste? Sí, Entonces, está muy determinante, ¿no? muy determinante, absolutista, ¿no? Sí. Polarizado. Entonces creo que es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar de entrada. Cuestiónense, ¿no? Su idea sobre el fracaso y su idea sobre el éxito. ¿Qué es fracaso? ¿Qué es tener éxito? Y creo que de ahí podemos partir, ¿no? A lo que sigue. Claro, y ya nada más agregaría que incluso hasta en el tema religioso es muy así absoluto y determinante, ¿no? Es bueno, es malo, ¿no? El angelito o el diablito. Ajá. O sea, pónganse a ver todas estas cosas con las que crecemos y todos estos introyectos que lo único que nos hacen es sentir mucha rigidez y eso causa un estrés y una ansiedad con respecto a este tema, porque soy o no soy, soy un éxito o soy un fracaso, ¿no? O sea, qué fuerte, soy bueno o soy malo. Sí. Y es increíble porque así también educamos, por ejemplo, a los niños, ¿no? Cuando vas creciendo, o si a ti te educaron de esa manera, es como que bravo o la tunda, ¿no? Te golpeo. O sea, Claro. yéndonos más atrás todavía. ¿Qué polarizado está todo eso? Entonces, todo eso tiene que ver con este tema. Créanme, aunque no lo parezca, son las raíces, porque este tipo de pensamiento así de cuadrado se relaciona directamente con eso, ¿no? Como, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Voy a Claro. lograr lo que quiero o voy a ser un fracaso? Entonces, pues está Porque fuerte. alguna de las cosas también que surgen de este tema es que de repente los seres humanos tendemos a valorarnos mucho o tendemos a etiquetarnos con nuestros logros en la vida o Sí. con nuestros fracasos en la vida, ¿no? Entonces, pues obviamente nadie queremos traer la etiqueta de el divorciado, ¿no? El Que no que la armó en vive el con sus trabajo. papás, el que renunció, al que corrieron, como estas cosas que para nosotros parecen tan amenazantes que escuchamos y que decimos, ay no, qué miedo, ¿no? Van a decir que soy un fracasado, porque nos ponemos esa etiqueta, si de repente algo no nos sale como esperamos en la vida, creemos que eso nos va a dar identidad, ¿no? Que eso nos va a dar el valor como seres humanos, y creo que es algo que también tenemos que empezar a cambiar, es parte de las recomendaciones que traemos por ahí, ¿no? No etiquetarnos a partir de los logros o de nuestros fracasos, son parte de un todo, ¿no? De cosas, de la vida, de la experiencia, de esto inconcluso en lo que estamos, que la vida nunca va a estar terminada, ¿no? Mientras estemos acá, pues va a seguir desarrollándose. Así es. Es ir cambiando un poco esta percepción que tenemos de lo que significa fracasar, ¿no? Exacto. Y ¿Qué más? acuérdense, nada más, antes de empezar, es que ya empezamos, pero antes de seguirle, no somos también lo que hacemos. Creo que es algo que podemos profundizar al final, pero es también mucho de hablar de no identificarnos con nada más esa etiqueta, ¿verdad? No eres nada más un aspecto de tu persona, eres mucho más que solo también lo que logras. Que eso también me recuerda mucho a el otro extremo sería los que ya se identifican de más con los logros y resulta que les están pegando algunas cosas y se vuelve el ego, ¿no? O sea, la contraparte acá es el miedo al fracaso, pero si no te cuidas, eso se puede ir corriendo a ser una persona también con mucho ego, ¿no? Porque entonces si sí lo logro, soy la persona más guau y todos son unos tontos, ¿verdad? Entonces vayan a ver nuestro episodio del ego, Libérate está del ego. buenísimo. Sí, muy, muy bueno. Me identifico con el éxito, ¿no? Y entonces, pues bueno, soy el mejor y el mundo no me merece. O por el lado contrario, me identifico con el fracaso y si soy tengo un fracaso. soy un fracaso, exacto. Y acuérdense que en la vida todo tiene solución. Todo es reparable, ¿no? Todo, sí. Entonces, excepto la muerte. Excepto la muerte, bien lo dicen por ahí. Sí. Y no sabemos, o sea, digo, y no sabemos, ¿no? La tecnología va avanzando. Digo, a lo mejor ya no en este plano terrenal, pero Sí. quién sabe qué puede haber, ¿no? Sí. Digo, cada quien Tema tiene de ahí otro su episodio. postura, y es completamente respetable. Pero eso creo que también es importante aquí en la introducción, antes de avanzar Sí. con los puntos claves, es esta parte en la que hay que cambiar esa percepción también, ¿no? A veces creemos que el hecho de fracasar en algo ya no va a tener una solución, no va a haber forma de poder repararlo, de poder aprender de ello. Entonces, no es así. Hay que aprender a arriesgarnos un poquito más, Sí. ¿no? Pero desde esa perspectiva, aprender, porque no es algo que un día vas a aventarte y wow, ya se cambió mi vida, no.
Entonces vamos aprendiendo. ¿Y qué? ¿Cuáles son los factores, amigo? Vamos a hablar ahora de esto. Ya llegamos a esta segunda parte que les dimos la introducción y la parte como más reflexiva. Sí queremos que ustedes se vayan con, como ya saben, puntos que puedan aprender prácticos de que cuáles son esos factores que pueden alimentar tu miedo al fracaso. Porque para nosotros es muy importante que ustedes lo vean. Porque eso que dijo Ricardo al principio es muy cierto. A veces hay cosas en ti, ya sea en tu personalidad, en tu ambiente, en tus ideas o con quien socialices, etcétera, etcétera, que inconscientemente te están manteniendo en ese miedo a fracasar. Súper importante que ustedes puedan ver cuáles son esos factores que siguen alimentando el problema. Y eso es de lo que vamos a platicarles. Revisa introyectos, ¿no? Es algo de lo que hablamos mucho en terapia. Revisa tus ideas que vives como mandatos, esas cosas que te han ido heredando en la familia, que para ti son la ley, ¿no? Y que pues es que así, si yo fracaso, soy mala persona. Revísalo, cuestiónatelo en este episodio y di, pero a ver, ¿por qué? ¿No? Ten un debate con tus propias ideas de... ¿Por qué pienso eso? Claro, o sea, ¿quién me enseñó esto? ¿A quién soy leal cuando siento que no debo fracasar en la vida? Como está muy interesante este ejercicio de decir, ¿por qué pienso lo que ¿Por pienso? qué pienso lo que a pienso? ver, Sí, ¿no? sí, Si yo ni sí. elegí esto, ahí está, alguien me lo inyectó en el fondo de mi ser y mi conciencia Sí. y ya no lo quiero. Y a veces no sabes ni quién te lo inyectó, ni cómo, ni en qué situación, pero está Pero bien ahí interesante, está, ahí está. claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, obviamente nuestro trabajo no va a ser decirles quién se los inyectó, eso ya en psicoterapia, pero... Sí, ustedes lo irán descubriendo en sus propios procesos, Sí. pero sí es despertarles un poquito Claro. esta, como, ¿cómo se llama? Curiosidad. Inquietud, curiosidad, Sí, sí, ¿no? sí. Por saber un poco más de sus propias conciencias. Claro, y pues vamos a hablar de los factores, ¿ok? No de quiénes se los pusieron ahí, o sea, sino qué cosas son las que pueden hacer que continúe ahí ese miedo y se alimente. Primero, amigo, ¿cuál es? La Diles, primera. ilumínalos. Ok, ¿están listos para no fracasar? Para encontrar la libertad para tener el financiera. éxito. No juegues con eso. Perdón, no es cierto. Eso es para otro episodio, amiga. Guárdate el chiste. Próximamente, sí, es cierto. Sí, Ok, cierto. bueno, lo primero, yo creo que es súper, súper importante. Una de las cosas que más alimentan el miedo a fracasar. Ay, que antes de empezar ya me acuerdo que les quería decir. Ay, no vamos a empezar nunca. Nunca, prepárense, vayan por sus Exacto. palomitas. No, que habíamos revisado que hay un término. Yo lo voy buscando si Lo quieres. buscas, sí, hay un término, ¿no? O sea, hay una fobia ya que tiene que ver con el miedo al fracaso. Entonces, se me hizo muy interesante que incluso en la literatura clínica, psicológica, Sí. pues ya hay un tecnicismo, ¿no? Porque es Ya. algo muy común. Atiquifobia. Atiquifobia. Sí. Está medio raro, la verdad yo no lo había escuchado. Ni Hay yo. muchas fobias pues que, o sea, les van poniendo el nombre, ¿no? Pero esto, lo único que a mí me dice es que es algo muy común. Para que ya haya registrado un término, un Claro. tecnicismo para esto, es que hay muchísima gente en el mundo que tiene tratamiento en miedo a Madrid. fracasar. ¿Cómo? Tratamientos en Madrid. Ok. Para la tiquifobia. Bueno, pues vamos. ¿Cuánto están los vuelos? Ahorita no te se me digo. venció mi pasaporte mexicano. Y hay citas hasta julio. Yo no Ok. sé qué voy a hacer, a dónde voy a ir. Tendré que viajar solo en México en estos 3 meses. Ay, pobre. No es cierto. Ok, ya empezamos, amiga. Ya, dinos el primero entonces. Ok, el primer factor es las expectativas que llegamos a tener. Irracionales. Claro, ¿no? Altas. Expectativas no ajustadas, expectativas no equilibradas, no funcionales, no adaptativas, sino Sí. que son expectativas que a veces tenemos de nosotros mismos, como decías, ¿no? Súper elevadas, que se relaciona mucho con el tema del perfeccionismo, que tenemos un episodio y que está buenísimo, es de mis favoritos. No sé por qué. Claro. No sé por qué me suena. Es que hay mucha gente así. Sí, Muy de esas perfeccionista. personas. Pero Ya sí, sabemos, ¿no? nosotros no. Pobrecitos. Entonces digo, es un tema que alimenta constantemente el miedo a fracasar. Que Claro. nosotros estemos esperando que lleguemos a esa cima, que lleguemos a ese punto en el cual tengamos todo lo que se espera que uno tenga, ¿no? Que si la super pareja, la super casa en una bonita zona, el super trabajo, el super ingreso, los viajes por el mundo, el super cuerpazo, que también se relaciona mucho con el tema de las redes sociales, Sí. que ahorita hay demasiada estimulación en cómo deberíamos de ser para ser exitosos. Claro. Y agarramos eso y nos lo comemos, ¿no? Sin masticarlo y decimos, yo quiero llegar a eso. Sí. Y si no está ajustada esta expectativa, nos va a aumentar el miedo a no lograrlo. Claro, pero qué curioso que hablando de perfeccionistas, esto también puede ser un rasgo, por ejemplo, en personas
que a lo mejor están en el otro puesto, ¿no? Que son muy ego o que están super workaholics, ¿no? O que son así como que muy de que aventadas en exceso en otras cosas. ¿Por qué entonces, no? Aquí es otro rasgo que está en el polo opuesto. Aquí se repite. Podemos ver en gente muy ego, muy así, muy perfeccionistas, muy autoexigentes, muy acá. Y como a unos eso puede ser de repente algo que los impulsa y los tiene en un ciclo sin fin, y a otros es algo que los paraliza y no los hace como que aventarse. ¿Por qué? Y eso es algo bien interesante que yo traigo aquí algo escrito porque me gustó mucho como decía. Acá en estas personas, el perfeccionismo está creando un sentimiento de fracaso crónico. ¿Por qué? Porque como tú estás empezando desde el punto, tengo que, la expectativa, estar así, ya ahorita, o deberían de todas las cosas que hago ser así, inmaculadas, sin errores, lo más perfectas posible. Flawless, como yo. Constantemente te estás enfrentando ahí, pero no son así. La realidad no está ajustada a la expectativa. La realidad es que tengo mucho que aprender o todavía falta que trabajen muchas cosas. Entonces el perfeccionismo aquí se vive como un fracaso crónico constante porque siempre estás pensando, no estoy ahí, no estoy ahí, no estoy ahí, y debería todo ser perfecto. Y aquí lo que está causando es un efecto contrario. Sí, no la armo, no puedo, no soy suficiente, ¿no? Es como que Está muy intenso el trip. Sí, sí. Acuérdense, lo asocio también mucho con el tema de la comparación, ¿no? De hecho, eso es, pues una expectativa alta es un ideal, no es de estarnos comparando con algo o con alguien, con lo que nosotros creemos que debería de ser en la vida, como lo mencionamos. Entonces yo veo a Kim Kardashian, ¿no? Y digo como, wow, ese es mi ideal de vida. Wow. Debería de ser así, debería así de tener... lo oigo todos los días. Todos que los lo dice, días. Yo ¿okay? debería de ser como Kim tener su fortuna, tener su cuenta de banco, ¿no? Y ves sus historias, y ves su mansión, y ves a sus hijos súper lindos, y la súper ropa. Y el cuerpo. Claro, ¿no? Y empiezas a generar una expectativa de ese es mi ideal, ¿no? Entonces, hay una comparación. En los ideales siempre va a haber una comparación. Y es algo de lo que les digo, ¿no? La comparación siempre nos va a traer sensación de autorrechazo, sensación de fracaso, frustración, ¿no? Angustia. O sea, esta sensación, como dices, perpetua, ¿no? Este sentimiento crónico de fracaso de todo el tiempo. Me veo y digo, no soy eso todavía. Veo mi cuenta y punto 20 centavos, no soy eso todavía, ¿no? Entonces es como me rechazo constantemente y me voy quedando atorado todo el tiempo. Acuérdense que los seres humanos tenemos el yo ideal, que esto es algo que les comento mucho a mis pacientes, ¿no? Los que me escuchan por ahí lo saben. Tenemos un yo ideal, lo que nos gustaría ser, y tenemos un yo real, lo que somos en realidad, ¿no? Lo que es, lo que hay. Entonces, en medida en lo que estos dos polos estén más separados, va a haber más angustia, va a haber más sufrimiento, va a haber más ansiedad, va a haber más depresión. Porque si yo quiero ser Kim Kardashian y soy Panchita Villa, pues iba a decir López, pero no, está muy chatado. Pues entonces va a haber mucho sufrimiento. Entonces lo que yo tengo que hacer es bajarle a mi expectativa, hacerla muchísimo más realista y también mejorar lo que soy, ¿no? O sea, trabajar en mis habilidades. Y entre más cerca estén, va a haber muchísima más satisfacción en nuestras vidas. Pero esto no es, para que no se confunda, no significa que te vas a conformar. Ay, voy a bajar mi expectativa. No, pero yo sin miedo al éxito. Volvemos a estas frases. Esa es una frase yo tengo que de ser perfeccionista, mejor. amiga. Sí. No es conformismo, no es mediocridad. No, va por ahí, ya lo hemos hablado mucho. No es conformismo. Son cosas diferentes. Es como, si tú acercas un poquito y ajustas tu expectativa, que es lo que le recomendamos hacer, a algo más cercano, más a corto, mediano plazo, y tú también aparte trabajas en esta parte de quién soy y las cosas que ahorita les vamos a recomendar más adelante, ¿no? Que también tengo que trabajar como persona, mi yo real, pues es que la sensación de ir avanzando pues se va viviendo pues más pronto, pues, ¿sí? Y sí, es más bien, puedes ver ese avance, porque yo creo que todos vamos avanzando, pero cuando está tan lejano, pues no lo vas viendo, no ves todo lo que sí estás avanzando, entonces pues sigues en la angustia, en la insatisfacción, y paradójicamente eso también alenta el proceso en que vayas a avanzar. Pues sí. Lo hace más lento, porque tú estás de que no, es que debería estar allá, y de aquí a que avanzas te estás sufriendo, que soy la peor persona y no puedo con la vida, y es un calvario, y menos te mueves o menos puedes crecer, y más te desconectas, te cansas. Acuérdense que la sensación de fracaso también roba muchísima energía. No es un estrés constante, no lo estoy logrando en la vida, no lo estoy logrando. Todos los días me levanto y veo mi realidad y no me gusta, debería de ser diferente. Todavía no tengo tanto dinero, todavía no puedo comprarme el supercarro, todavía no bajo la lonjita, todavía no sé qué. Y entonces fracaso y es puro drenar energía.
y no te va a quedar energía para moverte y para seguir avanzando. Entonces, lo primero es revisar nuestras expectativas sobre nuestra vida, sobre nosotros mismos y ajustarlas, adaptarlas a nuestra realidad. No renuncies a ellas, No. adáptalas para que sea más fácil, por decirlo de alguna Llevadero. forma, Sí. alcanzarlas, ¿no? Y luego vas a ir ajustando de nuevo, llegas a metas y vas ajustando otras expectativas. Y porque puedes sí, crecer muchísimo en la claro. vida. O sea, cuando mis pacientes perfeccionistas les comento este tema, el tema es ese, no es como, pero, ay, no, eso suena muy mediocre, Ricardo, Claro. ¿no? O es como muy conformista, ¿no? Y es como, no, no estamos en contra del crecimiento, de la abundancia, como le quieras llamar, del tener, del lograr, del cuerpazo. No, para nada. Pero es ajustar. Si yo estoy viendo que quieres llegar acá y vas a sufrir mucho, bájale. Y como dices, cuando la alcances, ok, ¿Qué sigue? subimos la meta, ¿no? Y puedes llegar el cielo es el infinito, El el cielo es el límite, ¿no? límite, ¿eh? Pero pues bueno, poco a poco, ¿no? Sí, entonces ¿Ok? esta parte muy importante, la gente perfeccionista, por favor, tome nota, ajuste, nadie ¿Sí? es ¿Sí apuntaste? perfecto. Sí, es que ¿Ya nadie es tomaste tus perfecto. notas? Ah, Dios mío, yo no soy perfeccionista, ¿ok? Ok. Porque yo soy perfecta. No lo necesito. Perfeccionista es la que lo siguen buscando. Yo ya llegué. Exacto, cuando uno ya llega, ya no lo necesita. Ok, amiga, ok. No, No ella se vayan, es por broma. favor. Es broma, por favor. No, nada más, antes de ir al siguiente, rapidísimo. Para poder lograr esto de ajustar, tenemos que estar dispuestos a equivocarnos, ¿ok? Que eso es típico de un perfeccionista. No, es que no, ni modo, no va a ser perfecto. Renuncia a la idea de que no van a haber equivocaciones. Van a haber y es parte del proceso. Si quieres ajustar y adaptar también tus metas, es importante que lo sepas. Muy importante, por eso. Súper no. importante. Sí. Excelente. Muy bien. No, ya sabía, pero yo sé que es excelente. Sí, ¿ok? amiga, pues ¿No gracias estás por oyendo lo que acabo de iluminarnos. decir? Muchas gracias por comentarlo. O sea, yo no hubiera podido dormir si no lo hubieras dicho. Gracias. ¿Lo apuntaron? Gracias. Ya, pues ya, baja, Paulina. Aterriza. Estás con los mortales, no estás en el Exacto. Olimpo. Siguiente punto. Alguien tomó Excesiva. mucho café. Oh, sí. Excesiva autocrítica y culpa por no ser suficientes. Es nuestro siguiente punto. Que eso es muy importante también, amigo. ¿Qué opinas de eso? Digo, se relacionan de alguna u otra forma, ¿no? Pero lo decíamos hace ratito, este es como el otro polo. O sea, lo que hablábamos hace ratito tiene que ver con el querer alcanzar todo el tiempo, estar buscando esa perfección. Y en este otro polo nos vamos al estar criticando excesivamente nuestro proceso, Sí. ¿no? Con este tema que ya lo hemos hablado muchísimo porque sabemos que es una de las grandes heridas que mucha gente traemos, que es el no ser suficiente. Sí. Y engancharnos más que con el perseguir así obsesivamente como el tema de los adictos al trabajo que hablábamos hace un par de semanas, esto es inmovilizarte, ¿no? Esto es decir como, es que no lo voy a hacer bien, es que no tengo tanto talento, es que, ay, si me critican, si me juzgan, si me evalúan negativamente, mejor me quedo en la zona de confort, ¿no? Porque yo siento que mi trabajo no es tan bueno. A mí me pasaba, ¿no? Yo tengo que Sí. aquí ponerlo en la mesa. Cuando yo salí de la carrera, que digo, también era una parte ética y profesional, pero me daba mucho miedo consultar y cobrar por mi consulta en lo privado. Yo decía, ay, es que si no sé tanto, es que es el proceso de una persona, es que, o sea, ¿cómo? Y si no sé qué hacer, y no, yo me tengo que ir a la maestría, ¿no? Hasta que no tenga una maestría o no tenga una especialidad, entonces yo voy a poder ver pacientes. Y luego terminé la maestría y decía, ay, es que no sé si sé tanto, Ay, como que me sí. falta practicar, y si me Sí. meto de voluntario, y ya Y luego sigues empiezo estudiando a lo mejor más porque toda ibas- la vida, Ajá. ¿no? Toda la vida, porque era muy crítico conmigo mismo, ¿no? Yo decía, es que, ay, se lo pude haber hecho mejor, ay, es que aquí estaba muy cansado, ay, es que acá no le dije esto, ay. Y entonces esto alimenta el miedo al fracaso, ¿no? Y si no lo hago bien, y si, no, mejor no cobro, no, mejor no trabajo en esto, mejor me voy a una fábrica donde me digan qué hacer, ¿no? Porque yo no voy a poder, no soy suficiente para ofrecer este trabajo. Eso fue hace muchos años, ya fui a terapia por muchos años y ahí la llevo. Ya cobro, ¿ok? Ya cobro bien. Exacto. Sí, y esto, o sea, es bien interesante porque tú vas avanzando o haciendo cosas, ¿verdad? Y, por ejemplo, tú que avanzaste en la maestría o de repente vas a empezar a lo mejor un proyecto y pues tienes ya todo para empezar y ya tienes todos los elementos y de repente es como, pero no lo estoy haciendo bien, pero no es suficiente, pero es que esto no quedó, ¿no? Esto no quedó exactamente, o no lo hice bien. Si Esto no lo sí publico, hice ¿no? bien. Así de que Adiós. a la basura. Ya, a la Bye. basura, bye, sí. Empezar de cero. Se liga mucho con lo del perfeccionismo porque obviamente tenemos una realidad, o sea, queremos que ya sea, wow, ¿no? Acá que Picasso ya, o sea, o ya el doctor aquí, Alta expectativa, ¿verdad? claro. O sea, obviamente, pero también se liga con que pues somos muy críticos, ¿no? Entonces es como
obviamente vas a estarte criticando cada pequeña cosa, nada va a ser suficiente, siempre va a haber un pero y esto obstaculiza muchísimo porque nunca nos animamos ya, pues ahora sí a aventarnos, ¿verdad? Y esto es lo que decimos porque por eso no es fácil aventarse, por eso hay que hacer conciencia, ¿por qué no me aviento? A ver, ¿ok? No nada más es, ay, ve y hazlo y ya, porque a veces yo me aviento o medio quiero dar el paso y me estoy criticando y me estoy juzgando, entonces eso también es importante verlo, ¿ok? No es nada más doy un paso y ya, sino estar consciente de la conversación interna que a veces nosotros tenemos y que estamos dándole duro y dándole, Exacto. y es como es muy doloroso, chicos. O sea, hay que Ese tratar de... autodiálogo. Sí, como que hay que irnos hacia adentro y entender que nosotros no podemos ser tan duros. O sea, ¿quién va a hacerte compañía en este camino, sabes? Estás tú Exacto. contigo, entonces pues Sí. sí. Y creo que muchas de las emociones o sentimientos que pueden llegar a surgir en este proceso y que se diferencian también un poquito del perfeccionismo es la culpa y la vergüenza, ¿no? Son dos que asocio Sí. mucho en este asunto. Cuando somos muy críticos con nosotros, constantemente nos estamos sintiendo culpables, como en este ejemplo que les daba de mí mismo, ¿no? Como que, ay, no, pero es que si no hice bien mi trabajo y si no debería de estar cobrando esto y si no debería de estar consultando todavía y Sí. si es como mucha culpa en ese ejemplo. Y en otros ejemplos puede aparecer la vergüenza, ¿no? Como de, oh, yo no debería de estar aquí enfrente, ¿no? Me invitan a una conferencia y es como, ay, no, qué vergüenza, y si me equivoco, y si digo algo que no debería de decir, y que a lo mejor pasaba al inicio del proyecto aquí también, ¿no? Yo Uy, como que, sí. ay, amiga, es que es una plataforma súper importante, va a estar Ujú. en la internet el contenido, y si digo algo que no, y, ¿sabes? Como quiero tener todo, Bajo sí, control, antes de siquiera, y pues no podíamos, experimentar, sí, ¿no? experimentar. Entonces se me hace que son dos emociones o dos sentimientos que surgen mucho aquí, la culpa, ¿no? La vergüenza, y que saben que se me viene mucho a la cabeza algo que he escuchado entre mis pacientes últimamente, que es el síndrome del impostor. No sé si lo has escuchado, amiga. No, creo que Es, sí, pero no, ahorita no lo tengo tan registrado. A ver, ajá, dime. sí, digo, es un síndrome que no está como que en libros, ¿no? En el DSM-5, pero ha sido como muy de la cultura que lo ha Ujú. creado. Y que tiene que ver con esto, con personas que constantemente se sienten un fracaso, ¿no? Mm, Que sienten que son impostores, pues como que, mm, ay, es que a lo mejor no debería estar diciendo esto, no debería estar haciendo esto, que se asocia mucho con ansiedad. Y tengo varios mm. pacientes que ya me lo han comentado porque te sale en Google, ¿no? O sea, tú rastreas tus síntomas y te sale esto. Entonces como que es la vergüenza y la culpa constante. Ok, de estar así como que, ay, a lo mejor, no No debería de sé, estar haciendo soy esto, una ¿no? impostora de psicóloga, pues, o sea, Ajá, no lo estoy haciendo bien y me siento como una impostora. sí. Y es ahí, es por eso que al rato no quiero cobrar la consulta. Ya entiendo, ya Exactamente. entiendo. Sí, está bien interesante. ¡Qué Luego loco! hacemos un episodio del síndrome Sí, del impostor. y bueno, aquí la recomendación es, recuerden, hay que experimentar y entender que eso es al principio, que por eso se relaciona con lo de pues, miedo al error, ¿no? Aquí también es como, si tú te criticas por cada pequeña cosita, o sea, no va a ser perfecto. Hay que bajarle la autocrítica y entender que eso así tiene que ser, ¿no? Y apreciar también las cosas positivas que sí estamos haciendo en vez de solo criticar lo que no. Entonces, esa sería mi... Revisar nuestra Sí, suficiencia, ¿no? En sus exacto. diferentes matices, en sus Mm, diferentes formas de expresarse. que no es nada fácil No eso. es nada fácil, No es nada obviamente, fácil. ¿no? Al Si no todos final, estuviéramos ahí. sí, al final les vamos a dar una de las recomendaciones favoritas del podcast. No es spoiler, ¿verdad? Pero ya saben. Pero ya saben, los que nos siguen ya saben qué les vamos a recomendar. Siguiente punto, amigo. Ya saben qué producto les vamos a recomendar. ¡Ah! La solución a todos tus A problemas. todo. Y aquí haciendo nuestro comercial. Acabamos de crear una pomada. Ah, ¡Ah! El ungüento mágico. antifracaso. Por tan solo 10,000 pesos a la puerta de su casa. Se lo pone 3 veces allá. Ok. No. Perdón. ¿Qué Hoy sigue? andamos, les dije, Hay una filosos. cosa, pero bueno. Dinos tú qué Cosas de la sigue. vida. Tú que tienes Ok. la fórmula. La pomada de qué otra cosa está hecha. ¿Qué otra cosa te cura? Ok, otro de los componentes, de los ingredientes de este ungüento mágico es que de repente los seres humanos también nos alimentamos mucho ese miedo del fracaso a partir de solo enfocarnos en los resultados de las cosas. Ándele. Somos muy totalitarios, ¿no? Ujú. Somos lo logramos o no lo Como logramos, dijimos al que principio. se relaciona con la introducción, que yo les daba el ejemplo del deporte, ¿no? Y les decía como lo que valoramos o lo que valoran muchos entrenadores es ganaron o no ganaron. No ganaron son unos losers, ¿no? Unos tontos, y entonces a ejercicios forzados y se van a quedar a entrenar extra porque fueron buenos para nada. Ganaron, invito a las pizzas, ¿no? Carne asada, como son los mejores y los alabo.
Y de repente no hay ningún matiz en medio de esto. Y mucho de lo que yo trabajo desde la psicología deportiva con los chicos que les doy clases para que van a ser futuros entrenadores, es revisa los avances del proceso. O sea, revisa el proceso. ¿Qué pasó en este partido? Que tú mejoraste, ¿no? A lo mejor no ganaste el partido, pero ¿qué mejoraste de tus marcas personales? ¿Qué aprendiste Sí, ahí? claro, A lo no mejor. pude regular más mi ansiedad, no me sentí tan nervioso durante el partido, tuve mejor comunicación con mis compañeros, creo que estuvimos celebrando más los aciertos, creo que no nos enfocamos tanto en el error. Metí un gol, ¿no? Lo cual estuvo padrísimo porque nunca lo había hecho. Superé mi velocidad. Como hay un montón de avances dentro del fracaso. Pero Hay un montón muchos. de aprendizaje dentro del Sí, fracaso. Y la claro. gente se totaliza, se polariza, Sí, ¿no? entonces esta frase que también es muy común, que yo sí la escucho mucho en coaches o de repente influencers que se mueven mucho en este medio de la mejora personal de repente, pero que Ujú. aquí lo queremos definir desde la psicología. Es muy, muy común escucharla, enfócate en el proceso y no en el resultado. Qué fácil decirlo, Ujú. pero ahí les va. O sea, ¿cómo hacer eso? La cuestión es eso, entender que el resultado final sí puede a nosotros darnos ciertos parámetros, pero es que en el proceso vemos los avances, que eso es lo interesante. Y tenemos que entender que siempre hay avance cuando entramos en esta experimentación de la vida, ¿ok? Ujú. Y eso es lo interesante, que mientras tú sigas experimentando y viviendo, vas a aprender. Y si no lo estás viendo, es porque hay que hacerlo consciente, pero siempre hay algo que estás aprendiendo y avanzando. Entonces, yo creo que al rato no lo podemos aprovechar porque no sabemos que está ahí. Ujú. Es cuestión de que le pongas la luz aquí al foco y digas, mira, sí, en el fracaso De que hay enfoques. mucho avance. Entonces, es muy importante entender que aunque no haya un resultado favorable, avances siempre hay. Siempre y cuando lo experimentes y lo vivas. Y sí vayas por ello, ¿ok? Y pues si te arriesgues, por eso Ujú. digo, no es nada, más arriesgate, es dentro de ese riesgo, salga bien o mal el resultado, el proceso va a haber un avance porque estás viviendo. Y eso es interesante. Exacto. Tienes que vivir la vida, ¿no? No huyas de la vida. O sea, lo contrario de la vida es la muerte, desafortunadamente, No me ¿no? digas. Te lo digo, amiga. O sea, es lo estático, ¿no? El no moverte, el no hacer nada. Sí, sí, Si no sí. estás viviendo la vida, o sea, estás muerto, ¿no? En Ujú. vida, o sea, con tus Muerto en vida, funciones. sí. Pero estás ahí estático porque no, qué miedo, porque si no puedo, si no lo logro, arriesgate. Y hay un montón de aprendizaje con el solo hecho de estar aquí, ya viviendo, hay un montón de cosas Por supuesto. que puedes agarrar, que puedes mejorar en tu persona, pero como dijiste, tienes que poner el enfoque, ¿no? ¿En qué? ¿En dónde? ¿Qué es lo que puedo aprender de esta situación? Entonces, creo que es importante también. Hoy me pasó eso porque, digo, no voy a definir demasiado cuál fue la situación, pero ya él Dilo, sabrá, dilo. ya él escucha, que hoy tuve un error en la mañana, ¿ok? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? Fui a amiga? hacer ahí un trabajo extra que tengo por al lado, si bien underground, Nadie no puedo sabe decirlo de esto. porque no es legal, es cierto. ¿No está registrado? Pero fui y le llevé a algún cliente, ponle tú, ¿no? ¿Qué tipo de clientes, no puedo amiga? decir y ni puedo decir qué producto fue. Ni el producto, ni el tipo de cliente. Ok. No sé, pero Say no more. me equivoqué y me venía así o no ya él dando así de que qué tonta por un descuido porque no me fijé y venía así como súper, porque algo tan sencillo, o sea, pero tan sencillo de que compré una cosa que no era, pues, ¿sabes? Y yo así de que, o sea, no fue ni siquiera la gran pérdida, ¿eh? No fue ni la gran pérdida que tú ves, ay, Pero güey, no. es la excesiva crítica. Me amiga. sentía tan mal. Y yo estaba de que ya no quiero venir y que ya, y que porque estoy haciendo esto. Y ya empieza el diálogo, ¿no? O sea, la autocrítica, la exigencia, pero también esta parte de solo estaba enfocada en el resultado. Y algo que me hizo sentir muy bien fue, primero que nada, ya él me dijo, relax, es solo un error, no pasa nada. O sea, pasó, Fluye con la fluye. vida. Claro, muy elevado, señor Yael, ¿verdad? Gracias. Soy fuego. Pero, lo otro, yo luego me quedé reflexionando y dije, oye, pero es que ya aprendí este detalle, ¿sabes? O sea, aprendí que, por ejemplo, sí tengo que preguntar, ¿sabes? O sea, algunas cosas que yo asumí dentro de ese proceso, ¿sabes? Y que siempre tengo que doble checar tal cosa, ¿sabes? O sea, como que después empecé a pensar, ay, ¿qué es lo que tengo que hacer para la otra? Ujú. Y cuando hice ese clic, me relajé. Y luego me volví a enojar porque me dio hambre, pero ya esa es otra historia. Me puse
súper de malas. Y te terminaste comprando una torta de chilaquiles. Claro, sí. Ah, y sí sabe, bien que vi, chicas. ahí, claro, sí. qué rico. Sí, porque me lo decía, porque me enojé, güey. O sea, me enojé. Ocupaba recuperar carbs. Claro, sí. Quemé mucho. La energía que quemé ahí. Es que sí te drena. Sí es te parte de drena. lo que estamos hablando, ¿no? Sí, drena. Te drena. Drena mucho. Pero recuperen. O sea, cuando más en esa oscuridad se sientan de la cajetilla estuvo horrible. O sea, ahí Torta es cuando de hay que chilaquiles. buscar, sí, buscar el restaurante más cercano y van y se compran su Gasolina. comida. No, buscar qué fue lo que pude avanzar aquí y qué me va a servir para la próxima. Yo sé que suena bien cliché, pero se los juro No, que es que sí, es funciona. poderoso. Funciona muchísimo. Desde ese enfoque integrado, pues profundo. Desde arribita es más de lo mismo, ¿no? Sí. Coach de vida, échale ganas y como decías hace rato, enfócate en el proceso. No, o sea, conéctelo un poquito más a la profundidad de realmente qué les está pidiendo el medio inmediato, ¿no? Si no estás pudiendo con la vida, si algo no te está saliendo bien, es como, ok, hay que revisar qué cosas tengo que seguir trabajando. No van a ser cosas, que esta es la diferencia de un acompañamiento de un coach, cosas sencillas. A veces son cosas que le tienes que trabajar por años, ¿no? Temas profundos contigo mismo, misma, heridas que traes ahí abiertas, no sanadas de la infancia, que te van a implicar un proceso. Pero qué padre que te estés dando cuenta de eso. Qué padre que me esté dando cuenta que esto que me está bloqueando en la vida ahorita, ¿no? Este miedo, esta evaluación constante que hago de si lo estoy logrando o no lo estoy logrando, tiene que ver con cosas que yo tengo que sanar. Entonces, revisen ese enfoque más a profundidad, ¿no? Y creo No que es es lo que... fácil, no es no fácil es nada sencillo. superar el miedo al fracaso. Y por eso me apasiona un poquito este tema, no sé si se puede notar, porque Ajá. siento que ahorita hay mucho de eso y siento que mucha gente cree que viendo uno que otro video en YouTube o comprando uno que otro curso, tal vez va... O sea, y Ay, no no. ocupo terapia, yo estoy viendo psicofilia. Ah. Vayan a terapia. Vayan a terapia, siempre decimos, porque de hecho, y repito, mucha Es gente... como un ciego guiando a otro ciego, me acordé Hay de un ciego una película, la de Ay, Sex no. and the City, que dice como, yo no ocupo terapia, yo tengo a mis amigas, y que la amiga le dice, no me acuerdo cuál, le dice como, amiga, es como un ciego guiando a otro ciego. Ay, O sea, como, sí. no, ve a terapia, por favor. Claro, porque y muchas veces nosotros decimos, oigan, no sustituyan esto con la terapia, lo pueden acompañar y todo, pero Claro. pues, y yo sé que mientras hay mucha gente que de repente nos escribe, no, es que mientras consigo esto me ayuda, sí, pero recuerda que no es la total solución. Si escuchaste este podcast, ¿por qué no estoy pudiendo superar el miedo al fracaso? O sea, pues no se trata de eso, esto es nada más un despertar, más o menos para ir entrando a nuestra mente, pero no es la solución. Ya nada más quería decir eso. Ok, avancemos, amiga, porque como siempre, y lo empecé como 5 minutos después. Wow, entonces Wow, qué intensos somos. va a ser un episodio largo, pero no, ya nos quedan los otros dos que son muy profundos, de hecho. Pero ahí les va, ya hemos avanzado un poco en esto. De hecho, aquí va a ser total y completamente que entró vino al Con su cono estudio. de la vergüenza. El siguiente punto es necesidad constante de sentirnos más valiosos, de fortalecer nuestra autoestima y, bueno, más bien la necesidad de la aprobación. Siento que si tú no tienes tu autoestima tan alta, si eres una persona muy insegura, vas a estar buscando que te aprueben para sentirte suficiente. Entonces, muchos buscamos la aprobación a través del éxito profesional, pues. Ese es el problema aquí y por eso da más miedo al fracaso, porque tus inseguridades las estás depositando en ser bueno en esto o no. Y si tu inseguridad y tu autoestima solo depende de que te vayan a aprobar, contratar, querer, ¿sabes? Aplaudir, por supuesto que le va a poner más carga al fracaso, ¿sabes? Claro. Es como mi sensación de lo que yo valgo es si voy a fracasar o no. Qué fuerte. Sí. Yo creo que de alguna u otra forma este punto es el que sostiene a los anteriores, Sí. ¿no? Y el que sostiene muchos miedos, de hecho. Acuérdense que pues es mucho de nuestro proyecto, es mucho de lo que hablamos, por eso creo que no vale la pena, entre comillas, profundizar tanto en este punto, porque de eso hablamos siempre en todos nuestros Sí. episodios. La falta de autoestima, no desde el punto de vista comercial, no de, llámate y ya, sino desde un punto de vista profundo, ¿no? Espiritual, terapéutico, de sanar la relación con nosotros mismos, de aprender a amarnos como somos, como estamos en este momento. Si nosotros no tenemos bien ajustado eso, nos va a traer miedos que van a salir por donde puedan. En este caso, el miedo a fracasar, ¿no? Y de alguna forma vamos a ser muy perfeccionistas, ya está implícito el muy, vamos a ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Vamos a tener las expectativas no ajustadas, etcétera. Porque no estamos cómodos con lo que somos, no nos gustamos, ya sea a nivel físico, ya sea nuestra realidad, ya sea nuestra situación socioeconómica,
en nuestra personalidad, nuestra situación de pareja. Entonces vamos a tender a estar poniendo estas inseguridades allá afuera, ¿no? Que es trabajar en nuestra relación con nosotros mismos, Sí. súper importante. Y aquí es muy importante también que entendamos que la parte también de la autoestima nos va a ayudar a enfrentar este miedo a fracasar, porque así, si tú te conoces, te valores, también conoces tus habilidades, te las puedes creer, realmente confías un poco más en ti y en el proceso. O sea, es que es muy importante para, o sea, enfócate en el proceso. Para enfocarte en el proceso tienes que saber cuáles son tus habilidades, creértelas, saber desde dónde estás partiendo, evaluarte más objetivamente. Pues es que si no, ay, qué fácil, ¿no? Enfócate en el proceso. Ay, pero en el proceso siento que no puedo hacer nada bien, no me la creo. Entonces hay que trabajar en creértela, en de alguna manera saber en qué eres bueno, en qué no, qué te falta, qué sí, pero evaluarte integralmente. Entonces sí creo que la parte de la autoestima te da muchísimo más habilidad para afrontar y resolver los problemas. Exacto. Si no, lo que vamos a hacer es evitarlo porque pues yo no me la creo, no tengo nada para enfrentar esto. Bye, no quiero este problema y pues no se trata de eso, ¿verdad? Y esta parte es importante, ¿no? También lo que mencionas, como cuando nosotros trabajamos con nuestra autoestima, con nuestro amor propio, la relación con nosotros mismos, podemos hacer una evaluación más objetiva de nuestra realidad y de lo que somos. Ya no está tan sesgada por nuestras inseguridades como yo hace rato, ¿no? De que, ay, es que me da mucho miedo consultar porque a lo mejor no soy tan bueno. Esa es mi inseguridad o era mi inseguridad de ese momento. No era la realidad. La realidad es que ya tenía habilidades, ¿no? Habilidades a nivel personal que poco a poco iba desarrollando y que, digo, me faltaba mucho en ese momento de mi vida, hace 7 años, pero ya traía habilidades personales y aparte traía habilidades técnicas y prácticas por lo que había estudiado, teóricas, ¿no? Entonces, mi evaluación estaba sesgada de mí mismo por mi falta de conocimiento, de confianza, y me basaba mucho en lo que decían los demás. Afortunadamente, tengo una excelente red de apoyo que siempre me dijeron, güey, aviéntate, eres bueno, o sea, te tengo confianza, yo ya te tengo un paciente, mira, ve a este lugar, aquí rentan por hora, como todo me lo acomodaba, ¿no? Porque la gente confiaba más en mí de lo que yo confiaba en mí. El problema es que de repente en este punto también hablamos mucho de que nos enfocamos en la opinión de los otros. Cuando no tenemos una autoestima fuerte, una autoconfianza bien sentada, entonces es como el otro que opina, ¿no? Como, ¿crees que sea suficiente? ¿Te gusta mi dibujo? ¿Lo publico o no lo publico? No está muy padre, ¿verdad? Ay, no, entonces mejor no lo publico, voy a seguir practicando. Y estamos muy enfocados en qué dicen los otros, en lugar de confiar en nuestra propia opinión de nosotros mismos. Oye, eso es bien importante, ¿no? Porque te dices, no, el dibujo, por ejemplo, ay, entonces no, ay, ahí me quedo como que... Mejor ya no lo publico porque qué miedo que me critiquen. Y ahí te puedes quedar. O Toda sea, la vida. toda la vida. Entonces, eso es, digo, parte de, me estoy adelantando a un poquito la conclusión, como siempre. Pues es que ya casi. Sí, ya casi, pero de hecho, aquí nada más para agregar un punto importante que también se trabaja dentro de este mismo, pero pues es diferente, es que esto también puede llegar a hacer que pues vivamos emociones muy fuertes, ¿verdad? Obviamente si no hay buena autoestima, si lo vivimos con mucha angustia, todo lo que acabamos de platicarles te pone en un estado emocional pues bastante inestable, ¿ok? Y si aparte le sumamos, ¿verdad? Que tú tienes, por ejemplo, baja tolerancia a la frustración o baja tolerancia a la incertidumbre, como que no eres tan habilidoso en regular tus propias emociones, eso va a alimentar muchísimo todo lo que acabamos de platicarles. Entonces, imagínense, ¿no? Es una cosa bien importante el que aprendamos a manejar nuestras emociones, regularlas, saber qué hacer cuando llega todo esto, ¿verdad? Lidiar con toda esta parte. Eso para mí es clave. Yo le decía a Ricardo, ¿no? Que yo lo veo clarísimo como también la parte de aceptar tus propias emociones y saber que tengo que lidiar con ellas y aprender a manejarlas es clave para también tu autoestima. Le decía que yo veo a los papás que son, por ejemplo, los que son súper agresivos con sus hijos y también los que son súper sobreprotectores, lo que ambos tienen en común es que no aceptan las emociones. Son los que menos aceptan las emociones. Y eso muchas veces causa esa herida en sus hijos de no aceptar sus propias emociones, se los comen, no pueden realmente entonces hacer ni regular sus acciones, porque si tú no regulas tu emoción, la emoción te va a manejar. Sí. Entonces no regulas tus acciones y vives inseguro y crees que no la armas en la vida, cuando en realidad pues regula esta parte y todo se va a ir acomodando. Entonces, éntrale. Es un rollo esto. Sí, lo que yo diría en este punto, ¿no? De la baja tolerancia a la frustración, que es algo que alimenta mucho el miedo al fracaso, es éntrale. ¿No? Éntrale, tolera esas emociones. O sea, es vívelas. Bien complicado, obviamente, y por eso existe esto, ¿no? Que tendemos a evitarlas, a evadirlas, a negarlas, a buscar un montón de mecanismos de defensa que tenemos episodio de eso, búsquenlo por ahí en nuestro archivo, está muy padre.
que nos protegen de las emociones, ¿no? Pero esto no nos ayuda a probar nuestra suerte en la vida, a decir... No, uy, por favor, ya él ahí censura, ¿eh? Pues ingue su... Gracias. Yo, Sí. Yo de que, sí que... Sí lo va a ver. Gracias. De que, pues, Ingesu, vamos a decir, como que, pues, lo voy a aventar, no voy a publicar este dibujo y, pues, que pase lo que tenga que pasar. Como, si no está tan padre y si tengo muchos dislikes, no, a mucha gente no le gusta, bueno, pues, puedo lidiar con eso. No me voy a morir, no me va a matar de angustia, ni me voy a flagelar. Es como, bueno, no estuvo tan padre, a lo mejor tengo que seguirle trabajando, pero soy capaz de tolerar la frustración. Esa frustración, El que en el primer video que publicamos nos vieron 100 personas, como, yo quería que me vieran 1 millón y que ya me hiciera famoso en YouTube y no sé qué. Pues no, o sea, tolera eso, vívelo, es un proceso, aprende de ello, qué otras cosas estás aprendiendo, que es todo lo que hemos venido hablando. De alguna u otra forma resumido, aprendo a tolerarlo y a esperar, a ser paciente, a quedarme conmigo, a no huir de mí. No, hay una emoción fea, huyo de mí, me ocupo en otra cosa, me encierro, evito la vida, me voy a mi cabeza. Redes sociales, voy a hacer otra cosa. Me comparo con la gente, es como huyo de mí. No, quédate contigo, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando con esta emoción? ¿Estás triste? Ok, estás triste, llóralo. Y luego levántate, ¿y qué sigue? Vuelve a publicar, vuelve a trabajar, vuelve a aprender, que tienes que reforzar. A recibir esas emociones más. Sí, qué bonito. Sí, qué horrible también, sí, qué horrible. pero... Esto es clave, ¿ok? Esto, si se quieren llevar algo, es aprendamos a aceptar todas estas emociones que nos genera todo lo que acabamos de platicar. O sea, una de las claves para mí, y díganos si quieren en los comentarios que ahondemos más en claves para superar el miedo al fracaso, porque sí podemos hacer todo un episodio de eso, pero pues por dejar algo más enfático, yo aquí hay que aprender a vivir nuestras emociones y a aceptarlas. Porque solo a través de eso entonces puedo regular por dónde quiero llevar mi vida. No me va llevando esta emoción a ciegas. Y sobre todo aquí, lo más importante, que es que con el miedo al fracaso está bien curioso porque lo que más sucede, amigo, pues es que más que te lleva a algún lado, ¿verdad? El miedo no te estanca. El miedo al fracaso nos estanca, no nos lleva a ningún lado. Eso es como lo más paradójico de todo esto, porque la emoción te paraliza y maneja tu vida paralizándote y dejándote así. ¿Sí? Y como no puedes tolerar esa emoción, te fugas y te vuelves a paralizar. Claro. Y así no sales del ciclo, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Sí, ¿no ya estamos cerrando, ¿verdad, Sí, ya amiga? estamos cerrando. Okay. Yo dije, ok. Sí, yo también opino lo mismo, ¿no? Y casi que a modo de conclusión, podría decir eso también, no evites la vida, ¿no? Acuérdense que ahorita hemos hablado en varias ocasiones de las estrategias evitativas de afrontamiento, ¿no? Que nuestra forma más fácil de afrontar la vida es evitando la vida, ¿no? Como esta muerte en vida que les decía. Es como lo más fácil para mí porque no puedo con mis emociones es no vivir la vida y quedarme encerradito en mi casa o quedarme encerradito en mi trabajo cómodo o quedarme encerradito en esta relación que es súper tóxica, pero que pues bueno, hay alguien ahí al menos. Y entonces no estás viviendo la vida y estás muerto en vida, ¿no? Estás frustrado, insatisfecho, ¿no? Con ansiedad, con depresión, etcétera. Entonces, no evites la vida. Esto es lo peor que te puede pasar con el miedo al fracaso. Si tienes miedo al fracaso o algunos otros miedos que se relacionan, van a hacer que tú no estés viviendo esta experiencia tan maravillosa que tenemos una sola vez, aparentemente. No sabemos, otra vez, ¿no? Si haya otra oportunidad de vivir otra vida, pero al menos aprovecha esta. Ya estamos aquí, ¿no? Aviéntate, ¿no? Con todo y esas emociones va a ser bien, bien complicado, ya lo dijimos, no va a ser un proceso fácil, no estamos reduciendo el miedo al fracaso, va a ser bien complicado, pero créeme que vale la pena arriesgarte. Y en ese arriesgue hay una experiencia impresionante que te va a nutrir un montón en tu vida. A lo mejor no vas a lograrlo, no vas a hacerte famoso publicando tus dibujos, no vas a ser millonario, pero vas a aprender tantas cosas que va a valer la pena. Sí, y sí va a haber éxito ahí. Nada más que a veces te sorprendes de a dónde te va a llevar eso. Tal vez no es donde creíste, ¿sabes? Exacto. Entonces, pues bueno, una última cosa, nada más para ver si cerrar. Si no... Vayan a terapia. Ajá, sí, yo dije, ¿qué? Exactamente. Si no... Perdón, me distrajo su mímica aquí. Y yo, bla, ¿cómo hablamos? Bla. No, esto ya es lo último. Si les cuesta trabajo, ¿ok? Esto a diferencia de otros lugares, nosotros siempre lo decimos aquí, ¿ok? Si les cuesta
porque esta información no es suficiente. Siempre se los decimos, aquí no tenemos las recetas mágicas. Ojalá las tuviéramos, de verdad, se los juro, porque siempre decimos, pues fuéramos millonarios, Claro. qué padre, ¿verdad? Entonces, no, si les cuesta trabajo, si es complicado y ya se dieron cuenta que sí implica todo un trabajo personal con este episodio y que sí va a ser como que vayan a terapia, por favor, que no hay para nada vergüenza en ir a terapia. No es malo, no te hace más débil, es algo hermoso, es algo maravilloso, es algo que tú vas y luego dices, ¿qué estaba haciendo? Porque ya no había ido antes. ¿Qué pasó? Desperté. Sí, entonces vayan a terapia, por favor, no lo duden si les cuesta trabajo y si ven que con estas recomendaciones o con todo esto que platicamos hoy les abruma un poco y dicen, bueno, si es una chamba, vayan a terapia. Eso es lo más que les puedo decir. Y nada más, yo creo que eso es todo. Creo que quedó excelente el episodio, una cosa bárbara. Si fuera ustedes, ya les estuviera poniendo like y compartiendo en este momento. Sí, si fuera ustedes, yo creo que ya estaría allá afuera persiguiendo mis sueños, porque es así de fácil. Ya, me encanta. Si yo fuera ustedes, estaría curado. Claro, si yo fuera ustedes, o sea, ¿qué hacen aquí? Suscríbanse, ya no nos necesitan. Vayan a triunfar en la vida. Pero pues no soy ustedes, estoy aquí trabajando por mis sueños. Si después de esto no están teniendo el éxito, vayan a terapia. Pues ya vámonos. Muchas gracias por escucharnos. Ahora sí ya estamos en lo último. Aquí siempre les felicitamos por habernos escuchado hasta este punto. Les invitamos también a que se suscriban si les gustó, den like y compartan porque eso nos ayuda mucho. Vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y tenemos Facebook, Psicofilia Podcast. También nos pueden escuchar en otras plataformas como son Spotify, Anchor y Apple Podcast. Ahora sí, chicos, nos vemos en el siguiente. Bye. De iniciar, aquí estamos. Ok, mejor lo quito del cuadro. Ay, ¿cómo eres conmigo? Ahorita platicamos con ustedes.